Hola, buenas noches. Quisiera contarles un suceso que me ocurrió cuando iba en la preparatoria. Para mayores rasgos, en la prepa donde iba junto a mis hermanos, conocí a una chica en mi clase, a la cual le gustaba mucho eso del misticismo, la ouija y ese tipo de cosas. Entonces, en algún momento, nos invitó ella a participar en sus cosas. Yo siempre he sido una persona muy miedosa, hasta la fecha. Pero bueno, resulta que esa vez yo acompañaba a unas cuantas amigas a un salón o biblioteca, la verdad no recuerdo bien, a jugar. Sin embargo, nunca participé, pero sí estaba ahí de metiche, por así decirlo. El caso es que en algún momento ella jugando, no recuerdo muy bien qué sucedió, pero creo que se movieron algunas cosas. No sabemos si realmente se movieron a causa del juego de la ouija o alguien las movió por maldad. Pero bueno, esta muchacha hacía una oración que jamás la he recordado en mis 5 sentidos al menos. Era una oración como pidiendo ayuda a las ánimas. Como ya lo comenté, no recuerdo cómo era, pero sé que se trataba de una oración. Pasó el tiempo, jamás la volví a ver. Me pasé a estudiar a un CONALEP que está cerca de Zaragoza. Para entonces estaba viviendo con mi familia casi por la salida a Puebla. El chiste es que el último pecero que pasaba y me dejaba cerca de mi casa salía exactamente a las 9 de la noche de la estación Gómez Farías. Entonces yo iba en la tarde y por desgracia teníamos un profesor que, híjoles, nos hacía las tardes horribles. Y recuerdo que un día nos castigó a todo el grupo y nos dejó salir casi a las 9:30 de la noche. Para esto yo tuve que salir corriendo del salón para poder alcanzar la última pecera. Bueno, pues ese día desafortunadamente nos castigó y nos dejó salir tardísimo. Yo ya estaba desesperada porque sabía que ya no iba a encontrar peceros. Además, la verdad no salía mucho de mi casa, por lo cual no conocía otra ruta. Sin embargo, recordé que pasaba por ahí otra pecera que no me dejaba cerca de mi casa, pero me dejaba más o menos por el rumbo. Entonces, ya casi dando las 9:40, recuerdo bien que ya casi no habían compañeros de esa escuela sobre la avenida Ignacio Zaragoza, y en mi desesperación tomé ese camión, y al subir le pedí de favor al chofer que si me podía avisar antes de empezar a subir el cerro para yo poderme bajar. Me dijo que sí, y pues bueno, inició el trayecto. No sé qué sucedió, pero cuando reaccioné, ya estábamos por llegar a la base de esta pecera. Para entonces ya solamente éramos como 3, 4 personas que seguíamos a bordo. En ese momento, una señora se me acercó y me dice: «Muchachita, ¿qué haces aquí?». Voy a tal rumbo», le contesté. «No, pues ya estás muy lejos. Mira, bájate aquí adelante y vas a caminar por un sendero». Me dio instrucciones para poder llegar a mi destino. El lugar donde debía bajar se veía horrible. De un lado habían casas y del otro lado era como matorrales. Prácticamente era el cerro. Habían casitas y muy poca luz. En fin, me bajé y empecé a caminar cargando mi mochila. Ya eran alrededor de las 10:30 de la noche. No se veía mucha gente en las calles, y al llegar a la esquina de la base, recuerdo que había una tienda, y ahí estaban como 3 o 4 tipos tomando, supongo. La verdad no quise verlos bien, mejor seguí caminando sin voltear. Sin embargo, el camino por el que debía pasar era muy largo, entonces tuve que pasar cerca de ellos. Allí empezaron a llamarme. Decían cosas como que los acompañara y esa clase de tonterías. Obviamente que yo no les hice caso y me pasé de largo. En eso, escucho cómo se levantaron y empezaron a seguirme. Me llené de miedo, así que comencé a caminar más rápido, pero yo los escuchaba cada vez más cerca, casi ya detrás mío. Recuerdo que en ese momento cerré los ojos, agarrando mi mochila muy fuerte, y de repente empecé a orar. No sé de dónde salió o cómo me acordé de esa oración, pero recité las mismas palabras que decía la chica de la otra preparatoria, aquella que hacía sus cosas de ocultismo. No tengo ni idea, pero la repetí una y otra vez.
De pronto me di cuenta cómo esos tipos que me seguían se quedaron callados, ya no decían nada y se alejaron de mí. Ahí volteé y me sorprendí al ver que detrás de mí habían 3 perros negros, 2 medianos y el de en medio era un perro grande. Eran de esos Rottweiler, me parece que se llaman. A mí siempre me han dado mucho miedo esas razas, pero en el momento no sentí ningún temor. Yo sentí que ellos me estaban protegiendo, así que continué caminando y llegando al fondo recuerdo que habían unos escalones. Yo debía bajar todas esas escaleras para llegar a la parte de abajo y ver si pasaba algún taxi o algo así, porque sí estaba demasiado lejos de mi casa. Entonces comencé a bajar y a la mitad del camino volteé hacia atrás y vi a los perros que se quedaron al inicio de los escalones como vigilando. Fue algo muy curioso porque los 2 más pequeños se echaron en el suelo y el más grande se quedó parado, todos mirándome cómo bajaba. Entonces bajé completamente esas escaleras y sorpresivamente, como a los 3 minutos, pasó mi papá en su carro. Me preguntó qué hacía en ese lugar. Le expliqué y bueno, me subí al coche. En eso volteé para buscar a aquellos perros y vi cómo se dieron la vuelta y se alejaron. Jamás he entendido qué fue eso, si se trató de almas que me ayudaron a pasar ese trago amargo o si se trató de otra cosa. Hasta ahora, cada que veo perros de esa raza, no puedo evitar recordar ese suceso. Lo que sí me llamó mucho la atención es que eran totalmente negros. Según yo, esos perros tienen manchas cafés, pero bueno, ellos no. He intentado recordar esa oración, pero no lo he conseguido. Ni siquiera sé cómo fue que me acordé de ella en ese momento. Sin duda que se trató de algo inexplicable. Saludos a todos. Hola a toda la comunidad. Quisiera platicarles rápido una experiencia que tuve con un animal muy extraño. Una ocasión fui a visitar a mi abuelito hace muchos años en el estado de Tlaxcala. Recuerdo que me encontraba saliendo de una iglesia que está en el municipio de Guayaquil. Entonces, al salir me topé con un perro. Cabe mencionar que en ese lugar se dice que hay muchos nahuales. No sé si eso sea verdad, pero al verlo, ese animal se me quedó viendo, con una mirada muy extraña, como cuando a un hombre le interesas. Así lo sentí yo. Bueno, de hecho, cuando lo vi hacer eso, les comenté a mis tíos con los que iba en tono de broma. Creo que ese perro se enamoró de mí. Entonces recuerdo que el perro no apartaba su mirada de mí y para no hacerles el cuento largo, me siguió por todo el camino. Nosotros hicimos como 3 paradas en el trayecto a casa de mi abuelo y ese animal también paraba. Sin embargo, él se detenía a una esquina antes, pero siempre volteaba a verme, como si me vigilara, y así continuó hasta que llegamos a la casa de mis abuelos. Entonces le platiqué a mi abuelito que en paz descanse. Le dije: «Oye, abuelito, ¿sabes una cosa? Un perro viene siguiéndonos». Una tía también le comentó que un perro muy extraño me venía siguiendo. Mi abuelo se levantó rápido y preguntó dónde estaba el perro. En eso yo le dije que ese animal tenía una mirada como de hombre. Allí mi abuelo me contestó: «No, mija, ese no es un perro, es un nahual». Entonces salieron todos para mirarlo. Bueno, pues resulta que el perro ya no estaba afuera y de pronto sentí sus patas en mis piernas. Obviamente muy asustada grité por ayuda. Todos regresaron corriendo conmigo y el animal salió corriendo. Me preguntaron si estaba bien y mi abuelo fue con un vecino para pedirle prestada una escopeta que al parecer tenía ese señor. Recuerdo que mi abuelo correteó al perro, que no se iba del todo. Se quedaba parado a una calle sin alejarse totalmente de mí. Entonces mi abuelo tuvo que corretearlo hasta una carretera. Recuerdo que ese día mi papá no pudo dormir toda la noche. Se quedó sentado a un lado de mi cama para vigilar la habitación, ya que mi abuelito
Juraba que ese animal era un nahual. Nos contó que esas criaturas en las tardes se iban a buscar a sus presas y en las noches iban por ellas, porque según a su papá le pasó, que supuestamente se peleó con un nahual que se quería llevar a su esposa. Mi abuelo nos dijo que a su pobre papá le dieron una arrastrada de aquellas ese día, porque el nahual ya tenía su cola enredada en el cuello de su esposa y la arrastraba para llevársela. Entonces mi bisabuelo se dio cuenta y pues por fortuna logró impedirlo, pero eso no evitó la tremenda golpiza que se llevó a causa de pelearse con un nahual. Bueno, esa fue mi historia. Espero les haya gustado. ¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? En esta ocasión les contaré algo que sucedió en el sur del Estado de México. Una de mis primas me cuenta que su abuelo no se podía morir. El señor vivía literalmente en el cerro solo, con sus vacas y animales. Se dedicaba a hacer quesos y leche de naranja para vender en el pueblo. Él bajaba normalmente cada 3 meses a vender sus productos. Cuando terminaba sus ventas, se retiraba de nuevo a su casa, compraba algunos víveres y se marchaba. Entonces, en una ocasión, en el ir y venir, en la parte trasera del caballo, sintió que algo se subió. El animal comenzó a relinchar y a quererlo tirar. Sin embargo, el señor se sujetó muy fuerte del caballo, abrazándolo para evitar salir disparado. De pronto, vio a una sombra que guiaba al caballo hacia donde estaban unas ruinas y le mostró un lugar donde salía una luz muy fuerte del suelo. El abuelo de mi prima comenzó a excavar y encontró un caso lleno de monedas de oro. Cuando volteó para agradecerle a la sombra, ésta ya no estaba. Así que el señor tomó el tesoro y se lo llevó. Con eso compró medio cerro, más ganado. El señor heredó a sus hijos en vida. Muchas mujeres iban y se le ofrecían. Se casó, tuvo como 15 hijas más, y a la hora en que el señor tenía que morir, supuestamente murió en Semana Santa, un domingo de Ramos, pero resulta que no podía morir realmente. El señor se levantaba constantemente en la madrugada y pedía su café, su pan, cuando se supone que ya estaba en estado vegetal. Para no hacer el cuento más largo, esta persona cuando realmente murió, porque el doctor y el sacerdote del pueblo, junto a todos los habitantes del pueblo, ya estaban muy asustados por la situación del señor, ya que se encontraba en muy mal estado. Las uñas se le habían caído, el pelo, una oreja también se le cayó. Lo declaraban muerto y él se volvía a levantar una y otra vez. Cuando el padre y el doctor decidieron ya sepultarlo por fin, porque en esos tiempos no se podía sepultar en Semana Santa, lo pusieron en la mesa. Vieron que ya estaba muerto. El sacerdote le puso los accesorios, le echó agua bendita a su tumba. Lo fueron a sepultar en el día, que fue un domingo de resurrección. Bueno, en fin, lo enterraron, rociaron agua bendita a la tierra donde lo sepultaron, hicieron oración y todos se fueron a sus casas, pero en la noche, el que cuidaba el cementerio escuchaba ruidos, gritos y lamentos, como si alguien quisiera salirse de una tumba. Al día siguiente va y se da cuenta de que el señor estaba afuera, así que corriendo fue a avisarle a todos, a la familia, al padre y al médico. Bueno, resulta que lo volvieron a enterrar porque ya no estaba vivo. Le echaron agua bendita al cuerpo y así es como no volvió a salir de la tumba. Pero pues no podía morir el pobre hombre. Esto ocurrió en el sur del Estado de México. El lugar no lo puedo decir porque la familia todavía vive allí, pero puedo decir que es por allá arriba de Lubianos. Espero que les haya gustado mi historia. Saludos, Jera. Hola, soy Fabiola y esta es mi primera vez enviándoles una historia. Quiero contar algo que me pasó. Yo viví 5 años en Comonfort, Chamacuero, Guanajuato. Esa vez
Me levanté muy temprano para ir con mi hermana. Me tocó llevar a moler un maíz porque íbamos a hacer tortillas. Mi mamá vive en el rancho de Las Trojes y yo iba hacia Camacho. Se podría decir que de polo a polo. Me fui caminando porque a esa hora no pasaban todavía camiones. Entonces, hay un sendero que le llaman el Camino Real, del rancho al centro de Comonfort. Bueno, pues me fui caminando y llevaba mi cubeta de maíz cargando, cuando de pronto, al llegar a un árbol, escuché un ch, 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 ch. Yo volteé hacia atrás, pero no había nadie, pues eran las 4:30 de la mañana apenas. La verdad, me dio algo de miedo, porque a los lados habían sembradíos, y pues hay víboras y animales que chistean. Por eso sí me dio un poco de miedo, la verdad, pero me quedé parada debajo de ese árbol. Entonces, ahí de nuevo escuché ch, ch. Miré hacia arriba y vi a una viejita sentada en una rama del árbol. Me asusté muchísimo al ver eso, que salí corriendo sin soltar mi cubeta. Sin embargo, sentía mis piernas todas flojas, sentía que no avanzaba y por momentos hasta sentía que esa señora se me subía en la espalda. Fue algo muy extraño. Para llegar al centro de Comonfort hay que cruzar el río. Es un puente donde pasan carros y también la gente cruza por arriba. Bueno, pues, cuando yo llegué a ese puente, llegué casi desmayándome del susto, porque fue algo muy impactante para mí ver a esa anciana arriba del árbol. Ahí pasaron unas señoras que también iban para el molino. Me vieron y me preguntaron qué me pasaba. ¿Qué te pasa, muchacha? ¿Te sientes bien? Yo no podía ni hablar. Seguramente la deben haber asustado o la venían correteando. Yo solo con la cabeza les decía que no, y cuando al fin pude hablar, les conté lo sucedido. Ellas me dijeron que lo que yo había visto era una bruja que le había agarrado la mañana ahí. La verdad, nunca me imaginé que yo llegaría a ver algo así. Fue tanta mi impresión que me enfermé del estómago por una semana más o menos. No pude dormir bien por varios días. Mi mamá me tuvo que llevar con una señora que curaba de espanto y todo eso. Aún recuerdo la cara de esa anciana y me dan escalofríos, pues no era un rostro normal. No se le podían ver los ojos, solo se le veían las cuencas de sus ojos totalmente oscuras. Bueno, este fue mi relato. Ojalá lo pueda escuchar en la voz del narrador de este canal. Muchas gracias.